Estamos hablando de ajustes en las universidades y ajustes en el sector científico, tecnológico en general, y el sector nuclear, en el cual la Argentina ha sido vanguardia en el mundo, no solo en América Latina, también está sufriendo las consecuencias de estos recortes, congelamientos y suspensión de proyectos estratégicos. Exacto. Justamente el sector nuclear en muchos casos no se conoce. Pienso que siempre que se habla de ciencia y tecnología, el grueso de la gente conoce al CONICET, ¿no? Que es el organismo rector. Pero también hay otros organismos. Hay que pensar que el sistema científico y tecnológico está compuesto por 18 organismos. Otro que se conoce es el INTA, por ejemplo, el INTI, el Instituto de Tecnología Industrial. Digo, hay varios, el Instituto Nacional del Agua, son un montón. Siempre hablamos de la CONAE, que es nuestra agencia espacial, como la NASA, pero en Argentina. Y la Comisión Nacional de Energía Atómica yo te diría, es una de las 3 instituciones más importantes, sobre todo por el caudal de dinero que mueve. Como decía Asnori recién, la energía nuclear, Argentina es pionera en energía nuclear y en la producción de reactores muy puntuales. Son reactores modulares, reactores que Argentina tiene bastante tiempo de desarrollo, que tiene bastante experiencia. Y vamos a hablar que es uso pacífico de la energía nuclear, ¿no? Por supuesto, siempre uso pacífico. Entiendo que por todo lo que ocurrió, por todos los desastres que ocurrieron, Chernobyl, Fukushima y demás, quedó el miedo, por supuesto, con el tema de la energía nuclear. Pero también hay que tener en cuenta que si todo el tiempo estamos hablando de cambio climático, de calentamiento global, la energía nuclear es la energía del futuro. Es la energía más limpia, es la que permite la menor quema de combustibles fósiles, es realmente la energía del futuro. Es decir, o utilizamos energía nuclear o va a ser medio difícil que combatamos el cambio climático. ¿Por qué? Porque la energía nuclear, por ejemplo, puede servir para algo que quizás vimos o escuchamos el concepto, que tiene que ver con la nucleoeléctrica. La nucleoeléctrica claramente es utilizar energía nuclear para producir energía eléctrica. El reactor CAREM, que por estos días su construcción está a medio terminar, está paralizada porque el gobierno no destina los fondos que debería destinar. Justamente es un reactor que está algo así como a un 70% de su construcción, que justamente producía nucleoelectricidad, es decir, iba a producir energía eléctrica para abastecer a grandes centros. Iba a producir energía eléctrica también responsable, por ejemplo, para hacer procesos tan distintos como la desalinización del agua. Ustedes saben que el gran problema del futuro, ¿cuál es? Que tenemos poca agua dulce, poca agua con capacidad de ser potable, de ser consumida, de ser usada. La desalinización del agua, en la cual China ya tiene grandes plantas de desalinización y ya la están usando, es un cambio con respecto al futuro. Eso se logra, por ejemplo, gracias a un reactor como el CAREM. Esa construcción hoy está totalmente interrumpida porque el gobierno no baja un peso. Suspendió eso. ¿Qué pasa? Detrás de cada reactor hay un montón de empresas argentinas, de cerebros argentinos laburando, que claramente interrumpen su formación y se quedan en muchos casos sin trabajo. Ahora, perdóname, con respecto al CAREM, recuerdo que, no sé si el año pasado o el anterior, ya había habido, durante el gobierno anterior, había habido notables presiones de los Estados Unidos para tratar de que se suspenda el desarrollo de ese reactor, porque los Estados Unidos tienen un proyecto similar, muy parecido, pero de mucho mayor costo. Muy parecido. Entonces era competencia que no estaban dispuestos a sostener en el mercado internacional. Exacto. Es tal cual lo decís. Para el CAREM se gastó hasta el momento $650 millones y faltan unos 200 millones más. Es decir, no falta tanto. El proyecto estadounidense, que todavía no puso un ladrillo, que es muy similar al reactor CAREM, ya lleva invertidos $1.400 millones, es decir, más del doble, y va a arrancar en 2030. Por eso yo cuando hablaba con Adriana Serkis, que es la presidenta, que presentó su renuncia el 10 de diciembre, pero no se la aceptaron, con lo cual sigue. La presidenta de la SNEA. De la CNEA, tal cual. Lo que me decía es, además de todo, es más barato, estamos gastando menos guita, es una tecnología muy similar, no hay grandes diferencias, y tenemos ventaja temporal, como nunca, que es algo que no tiene nunca Argentina. Siempre tenemos el problema ese, que arrancamos de atrás, estamos arrancando de adelante.
es uno de los muy poquitos países, creo que son 3 países, no quiero decir exacto porque no me acuerdo cuáles son los otros 2, que están pensando en este tipo de reactores. Argentina, Estados Unidos, me falta uno. Digo, somos vanguardia en este tema. Y uno podría decir, bueno, pero ¿qué ocurre entonces con esta idea? Porque la pregunta que se le hace a la ciencia en épocas neoliberales, ¿cuál es? Bueno, ¿para qué sirve? ¿Esto me va a generar algún rédito? Bueno, se calcula que un reactor como el del CAREN se puede vender a $4.000 millones. Es decir, estamos calculando que el valor de producción es 800 millones, se vende a 4.000 millones, bueno, te ingresan algunas divisas, me parece, ¿no? Por eso es la perversión de las falsas premisas con las que tratan de venderte el discurso del ajuste, ¿no? En este caso particular es porque además, digamos, interfieren intereses estratégicos de la potencia dominante de Occidente. Tal cual. Sí, es todo en lo que la generala Richardson pone el ojo. Si ella dice que Estados Unidos pone el ojo en la energía nuclear, pone el ojo en el litio, pone el ojo... Si te fijas, todo tiene que ver con las energías. La disputa es la de las energías. El problema del presente, pero el futuro, en 5 o 10 años, las potencias se van a estar cagando a tiros por las energías, que es el problema de siempre si uno se lo pone a pensar, o por lo menos de la revolución industrial para esta parte. ¿Cómo hacer para que la máquina del capital nunca se frene? Es básicamente eso. Antes se podía con petróleo, después nos dimos cuenta que estábamos haciéndole mal al planeta. A las potencias mucho no les interesa, pero de vez en tanto tenemos cumbres climáticas que nos recuerdan lo mal que actúan nuestros gobernantes, entonces prenden las alarmas y se acuerdan que existen otras energías alternativas, energía nuclear en este caso. El otro reactor que te va a dar más lástima todavía es el RA10, es uno de los otros productos estrella que desarrolla la Comisión Nacional de Energía Atómica. Lo está desarrollando en el Centro Atómico de Ezeiza. Y cuando uno le pregunta a Adriana Serkis, de vuelta a la presidenta, le digo, ¿cuánto falta para el RA10? Porque para el CAREN faltan un 30%. Ya está terminado, me dice. Está finalizado, le falta muy poquito. El porcentaje es muy bajo, me dice. Faltan pagar algunos contratos, hacer algunas cositas más, ponerlo a punto y ya está. ¿Para qué sirve este reactor multipropósito? Se le llama así. Bueno, justamente tiene un montón de propósitos. Entre ellos es, por ejemplo, uno de esos reactores que son fundamentales como insumo para toda la medicina nuclear. Uno utiliza energía nuclear cuando va a un resonador, te hace una resonancia magnética, es en base a un insumo muy particular que se llaman radioisótopos. Bueno, eso multiplicaría por 10 la capacidad argentina en este rubro, por ejemplo. También serviría, por ejemplo, para combustibles nucleares. Todo el tiempo los países potencias se están rompiendo el coco, los científicos de los países potencias se están rompiendo el coco para ver justamente lo que decíamos recién, cómo hacer para dejar de gastar combustible basado en petróleo. Bueno, el combustible nuclear ven una solución, justamente este reactor podría servir para esta fabricación a gran escala. Como yo les decía recién, no solo es una cuestión de gasto, sino es una cuestión de ingresos. Podía significar $90 millones anuales la puesta en marcha de un reactor como el RA10, que es de menor escala, pero tiene un montón de utilidades. También hay utilidades en todo el campo de la ciencia y la tecnología. El problema es que, claro, como la Comisión Nacional de Actividad de Energía Nuclear trabaja con un montón de empresas, con 160 empresas para cada reactor más o menos, porque cada empresa es especialista en lo suyo. Son proyectos hiper complejos, o sea, tiene 160 contratos en la actualidad. Cuando vos interrumpís una línea de producción, dejás afuera a un montón de gente que está hipercalificada en una parte del proceso muy específica y que probablemente haya en esa parte del proceso 10 personas que sepan hacerlo en Argentina. Bueno, ¿qué crees? ¿Que esa gente en otros países va a encontrar trabajo rápido o le va a costar? Va a encontrar trabajo rapidísimo. Es gente que por lo general ya sabe cómo es el campo de trabajo. Mientras se van formando ingenieros en petróleo, ingenieros en sistemas, ingenieros, toda la clase de ingenieros que te imagines que están laburando, ingenieros nucleares, por supuesto, mientras están cursando sus primeras materias, a mí me consta, a los pibitos, 19, 20 años, que tienen el perfil, ya los empiezan a buscar, y ya empiezan a charlar entre ellos, no son vos, che, ¿sabés por cuánto se fue en tercer año Balmi? ¿Por cuánto? Y le pagan $10.000 en un proyecto en Australia.
¿Vos te crees que se van a quedar acá porque no les conviene? No, se quedan por el amor a la camiseta, realmente es así, porque si no, no se explica. No es porque extrañan la familia, no es porque... Digo, no, tiene que ver claramente por un proyecto y por una idea de país, que también, cuando se van formando a las universidades públicas, eso también se enseña. Eso justamente es lo que se está intentando discutir cada vez que no se le quiere bajar presupuesto a las universidades. En realidad el golpe es más simbólico. Yo creo que en definitiva no interesa tanto la plata, sobre todo en números tan chiquitos, tan finos. No interesa tanto la guita, interesa golpear en lo simbólico, y están golpeando, están corriendo, están desplazando todo el tiempo la frontera de lo discutible. Entonces ahí hay un punto. Cuando hablaba con otros especialistas en energía nuclear que conversé para esta nota que escribí hace unos días, y para preparar la columna también, todos me decían lo mismo. Lo que causa mucha tristeza es la idea de una oportunidad perdida. Es esta idea de no te la podés, ¿viste? Cuando te estás perdiendo algo que decís, ¿no? Cuando te ofrecen un laburo, el laburo que estuviste esperando toda tu vida, y decís no porque hay una obligación detrás, porque no se puede, porque... Bueno, ese tren le está pasando a Argentina, con 2 reactores que podrían generar divisas, y se decide interrumpir su construcción. No sabemos cómo va a seguir, porque tampoco sabemos cuál es el futuro de las universidades, de la ciencia y la tecnología. Lo que me decía Adriana Sergis es lo peor que nos puede pasar. Para un sector que planifica tanto, claro, es lo peor que te puede... No saber cómo... Y además eso, son recursos hipercalificados. ¿Cuánto pueden esperar? No, muy poquitos, van a esperar muy poco. Los 2 proyectos, el CAREM empezó en 2014, el RA10 en 2016, llevan 6 años y 8. Y no sabemos, también se interrumpen procesos que son muy largos. Además, que una vez, y esto es así, una vez que vos desarrollás la tecnología por primera vez, después hacer copias es mucho más sencillo. Claro. Entonces, si vos generás una capacidad instalada, después lo vendés por miles de millones, como vendió Argentina a lo largo de su historia, reactores, a Australia, a Holanda. Bueno, ¿te parece esa oportunidad también? Por sueldos o por el pago es por el pago de sueldos, porque en el caso del RA10 ya no queda nada, que realmente no significan nada para el Estado. Y es empleo hipercalificado, gente formada en el país, que apuesta además al país. Entonces no solo se rompe un reactor, se rompe toda una cadena de buenas noticias para el país, que tienen que ver claramente con la soberanía energética y, por supuesto, como siempre hablamos de estos temas, con la soberanía del conocimiento autóctono.